Bueno, entonces siguiendo el itinerario, como les decía, que hemos desarrollado, tratando de hacer una visión bien amplia, bien general de, de los aspectos, de los componentes de ciencia, tecnología y sociedad. Revisamos descriptivamente y muy, por supuesto, de manera introductoria, alguna caracterización de la ciencia como institución social en cierta forma. Luego revisamos algunas caracterizaciones y taxonomías asociadas al desarrollo tecnológico y su vínculo podríamos decir, incluso a la naturaleza humana. Y hemos estado abordando en el último momento del curso una caracterización también introductoria de la sociedad como fenómeno. Eh, por supuesto, es una discusión muy amplia, donde hay muchísimos autores, donde hay muchísimas corrientes y teorías, y por lo tanto lo que queremos hacer es establecer algunos parámetros muy generales que nos permitan eh, analizar la relación justamente que se da entre ciencia, tecnología y sociedad. Y lo que nos corresponde hoy día es hablar básicamente de las herramientas y de las teorías, podríamos decir, más eh, relevantes en torno o que permiten explicar la transformación de la sociedad. Al finalizar, justamente quiero proponerles que reflexionen en torno a esa pregunta, específicamente pensando en el caso chileno, de qué manera la sociedad en Chile se transforma y en base a qué eh, mecanismo. Recuerden que estamos entonces avanzando en la lectura de este texto guía que estamos siguiendo sobre ciencia, tecnología y sociedad. Y lo que hace este texto en relación al cambio social es partir identificando dos grandes perspectivas teóricas que se pueden encontrar en la literatura y que buscan de alguna manera darle una explicación a la transformación de la sociedad. Estas perspectivas son, por una parte, una que califican como organísmica, podríamos decir también orgánica o integral, en cierta forma, pero cuyo rasgo central es que supone que la sociedad cambia orientándose hacia un cierto tipo de progreso. En ese sentido, hay un proceso de transformación supuestamente lineal. Es la perspectiva que adoptan, por ejemplo, Augusto Comte y Lewis Morgan, que son los autores mencionados en esta parte. En el caso de Comte, el, el supuesto básico que él defiende y que sostiene como motor del cambio social y de esta construcción progresiva de la sociedad es el desarrollo de las ideas y por lo tanto los cambios que ocurren en la comprensión que las personas tienen de su realidad. Ustedes saben, Comte es fundador, en cierta manera, del positivismo, del paradigma positivista, y por lo tanto, en la base de este supuesto, de esta idea, en torno al cambio social, está su confianza, su convicción, basada en el conocimiento científico desde una perspectiva positivista, es decir, basada en la observación y en datos empíricos. En el caso de Morgan, en cambio, el énfasis está puesto en el desarrollo tecnológico, una idea que ha sido persistente en relación a la caracterización social. Eh, ya lo vimos antes también en torno a cómo, de alguna manera, el desarrollo tecnológico está íntimamente ligado a nuestro propio desarrollo evolutivo como especie, como individuos. En el caso de Morgan, está pensando en cómo la disponibilidad de distintas herramientas tecnológicas va también modificando las estructuras sociales y las relaciones entre las personas y las instituciones. Alternativamente a esta perspectiva orgánica y progresista, o progresiva más bien,
eh, se encuentra esta perspectiva cíclica, o podríamos decir también recurrente, en el sentido de que los autores en esta línea suponen que no hay un cambio lineal de la sociedad, sino que ocurren distintas fases que se pueden reproducir o repetir a lo largo de la historia. En este apartado podemos identificar o mencionar los casos de Oswald Spengler, para quien la historia es una especie de repetición de desarrollo de distintas culturas. Se van desarrollando culturas particulares en ciertos contextos geográficos, y estas culturas experimentan fases de desarrollo de la misma manera en que lo experimenta un ser biológico, en el sentido de que surgen, crecen o maduran hasta una etapa de decadencia y muerte. Y eventualmente cada una de esas culturas es posteriormente reemplazada por otro proceso de desarrollo cultural. Y también en la perspectiva cíclica podemos calificar a Marx, a Karl Marx, en el sentido de que está justamente pensando que el motor del cambio social son conflictos entre clases sociales que se reproducen o que ocurren eh, en distintas etapas históricas. Vamos a ver luego un poco más en detalle qué implica ese proceso. Pero en términos desde una perspectiva general, podríamos identificar estas ideas generales o teorías más amplias en torno a cómo ocurre la transformación o evolución histórica. Luego de mencionar un par de detalles en torno a estas cuatro perspectivas, vamos a caracterizar, como lo hace el texto que estamos siguiendo, las, diríamos, posibles herramientas que servirían para explicar los procesos de transformación. De qué manera en cada una o en algunas de estas perspectivas uno puede encontrar procesos o fenómenos que gatillan, que empujan o que causan derechamente la transformación social. En el caso de la perspectiva organísmica y específicamente en el caso de Comte, decíamos, bueno, la idea central es que el progreso de la sociedad, la transformación de la sociedad está directamente vinculado con la acumulación y la mejora en la producción de conocimiento. Esta es la idea de Comte. Y desde ese punto de vista, él supone que las sociedades o la sociedad en general atraviesa distintos estadios evolutivos, desde un primer momento teológico en el cual los fenómenos naturales y digamos los fenómenos que experimenta la vida humana en general tienen una explicación básicamente teológica, básicamente mágica, digamos. Hay un estadio intermedio que Comte califica como metafísico, en el cual las explicaciones, digamos, se matizan desde el campo divino y mágico hasta motores o causas abstractas que suponen un cierto nivel de desarrollo cultural y de reflexión filosófica. Pero ese proceso de alguna manera desencadena luego una búsqueda o un desarrollo de lo que llamamos filosofía natural, y de ahí el devenir de la ciencia o de la ciencia positiva que identifica Comte, que justamente da pie a un estadio evolutivo distinto, en el cual supuestamente la sociedad alcanza un nivel de conocimiento de mucha mayor calidad y de mucha mayor cantidad. Una sociedad que está basada justamente en la producción de conocimiento científico. En el caso de Morgan,
haciendo la comparación con estas categorías, decíamos, lo central para este autor es el desarrollo de nuevas tecnologías, porque esas tecnologías van modificando la manera en que las personas se relacionan y en la forma en que viven su vida cotidiana. Eh, Así Morgan entonces identifica fases en la historia de la humanidad, desde el salvajismo hasta la civilización, pasando por la barbarie. En el primer caso, Morgan va a pensar o va a asociar ese estadio, esa fase, con la época en que la humanidad de alguna manera depende de lo que la naturaleza provea, en cierta manera. Podemos pensar en, en los grupos humanos que eran recolectores fundamentalmente, cazadores recolectores. En la etapa de la barbarie, lo que surge es algunos principios de la agricultura, por ejemplo, la domesticación de animales, la, la artesanía, la producción de cerámicas. Mientras que la civilización para Morgan está fundamentalmente, o esta etapa de la historia humana, está fundamentalmente caracterizada por el desarrollo y la producción del lenguaje y de la comunicación, el lenguaje especialmente escrito. Así, vistas así, estas perspectivas, por supuesto, son muy generales, pero pueden de alguna manera eh, generar o ofrecer algunas luces acerca de cómo se modifica la sociedad. Más allá de que se puede, digamos, uno puede encontrar fisuras en estas posiciones y son muy cuestionables desde cierto punto de vista, y al mismo tiempo no permiten descifrar con detalle los fenómenos que ocurren en escalas de tiempo menores, sí nos entregan una cierta eh, perspectiva panorámica de la historia humana a gran escala. Y en contraste con la perspectiva cíclica, lo que vemos y lo que mencionábamos es que en este caso la historia se comprende como una sucesión de procesos que recurren una y otra vez. En ese sentido, no hay un compromiso con una idea de progreso. En el caso de Spengler, como decíamos, donde él identifica una serie de culturas o de altas culturas, cada una de las cuales experimenta un proceso de desarrollo hasta su decadencia. Justamente para Spengler, lo que él llama civilización corresponde al momento de decadencia de cada una de estas grandes culturas. Él específicamente identifica las que están aquí mencionadas, la civilización egipcia, babilónica, india, china, grecorromana, y lo que sería nuestra civilización, la civilización occidental. En el caso de Spengler y en el caso de esta perspectiva teórica, no hay, digamos, una de sus deficiencias es justamente que no ofrece un conjunto de herramientas conceptuales que permitan explicar la evolución de cada una de estas culturas. Él las identifica, probablemente haciendo un trabajo más bien de revisión histórica o de reinterpretación, pero diríamos que sigue más bien un método intuitivo en torno a la identificación de cada una de las fases y a la explicación de la forma en que de cada una de estas culturas se va desarrollando hasta su proceso de decadencia y de muerte. En el caso de Marx, a diferencia de Spengler, sí hay un mecanismo muy claro que motiva o que genera el cambio social.
en el caso de Marx y del materialismo histórico en general, como decíamos, ese motor está asociado al conflicto social, al conflicto fundamentalmente entre una clase explotada y una clase explotadora, que va adoptando distintas expresiones en distintas épocas históricas. ¿Sí? En la antigüedad, por ejemplo, la clase explotada puede estar representada por los esclavos, mientras que la clase explotadora puede estar representada por los amos. Eh, Mientras que en una sociedad industrial, la clase explotadora es la clase burguesa, mientras que la clase explotada es la clase proletaria o trabajadora, obrera. El elemento central en el materialismo histórico es que el proceso social deriva entonces de los cambios que ocurren en el sistema productivo de la sociedad. Y en este sentido, si bien para el materialismo histórico hay un proceso recurrente de conflicto entre las clases, explotada y explotadora, sí también hay una especie diríamos, de optimismo evolutivo, en el sentido de que la sociedad humana no estaría condenada a un eterno retorno, por decirlo de alguna forma, porque para Marx especialmente hay una salida, hay una posibilidad de emancipación de la clase explotada. Y entonces, en la perspectiva del materialismo histórico posterior a Marx, esta idea se expresa en una secuencia de fases de desarrollo social que se manifiesta en distintas formas políticas. Así, un primer estadio, una primera fase hacia lo que Marx llama una sociedad sin clases es una democracia burguesa, que de alguna manera es una especie de democracia formal, en el sentido de que normativamente las clases explotadas tienen acceso a ciertas oportunidades de participación muy, muy limitadas y muy condicionadas a lo que la clase dominante permite. Un eventual segundo estadio en el cual se habla de una democracia obrera, en la cual, a diferencia de la anterior, es una democracia, diríamos, participativa, en la cual las restricciones que la clase burguesa imponía sobre la participación se comienzan a diluir, a disipar. Una fase intermedia a la sociedad sin clases es el socialismo, en el cual el pueblo, el proletariado, ahora se hace parte de alguna manera del Estado, lo controla el Estado y el Estado se utiliza para eliminar progresivamente o reducir progresivamente las desigualdades sociales e impedir justamente que haya una clase que se logre imponer sobre la otra. Ese estadio permitiría avanzar o conduciría, como suponía Marx, a una sociedad sin clases que él identifica propiamente como una sociedad comunista. Ahora bien, decíamos, bueno, estas son dos perspectivas, progresiva, progresiva, orgánica y cíclica recurrente, que tienen distintas expresiones teóricas para describir o tratar de explicar la transformación social. Pero tienen que haber ciertos mecanismos que generan estas fases o estos estadios. Y entre esos mecanismos, los autores de nuestro texto identifican o revisan 4 que son especialmente significativas. En primer lugar,
la posibilidad que defendía Comte en un sentido más general, la posición de que son las ideas, el desarrollo de las ideas o el cambio de las ideas, las que operan como fuerzas históricas de cambio, en el sentido de que hay creencias, valores, motivaciones que pueden irse desarrollando en las personas y que generan por acumulación el cambio social, o que pueden explicar el cambio social. Eh, un ejemplo muy representativo de esta postura es el que desarrolló Max Weber en torno al origen del capitalismo. Weber lo que hace justamente es relacionar el surgimiento del protestantismo con toda su ética y con todas sus creencias, basada en el cumplimiento de un deber cotidiano, bajo el supuesto de que hay un destino de salvación para las personas en la medida en que las personas, eh, digamos, son depositarias de la gracia divina y eso en cierta manera se explica eh, en la medida en que se trata de personas que son responsables y en cuanto ciudadanas, digamos. Esa ética capitalista, o es ética protestante es lo que Weber identifica con el ethos capitalista o con el espíritu capitalista que habría dado pie justamente a esta forma de organización social. Lo que está a la base entonces de esta proposición o de este ejemplo es justamente el supuesto de que el cambio o el surgimiento de ciertas ideas provoca una transformación o un cambio en la sociedad. Otra, este es un posible, digamos, un posible mecanismo que podemos identificar probablemente en distintos momentos de nuestra historia. Y por supuesto es debatible, esto queda sujeto a revisión empírica también. Otro mecanismo que algunos autores identifican es el rol que juega lo normativo, las reglas y las instituciones que regulan la vida humana, que también podrían servir para explicar el cambio en la medida en que justamente las normas imponen ciertas limitaciones asociadas a un contexto histórico determinado, sociohistórico determinado, y eventualmente las normas son superadas históricamente, ya sea porque las prácticas sociales se van modificando eh, o porque hay, digamos, intereses de ciertos grupos que buscan revertir la norma o pervertir la norma. Un ejemplo interesante de este tipo de mecanismos es el que propone Merton, que identifica como las evasiones institucionalizadas de la regla. En la medida en que justamente hay reglas que comienzan a ser evadidas por las personas, eventualmente pueden desencadenar el cambio de la norma. Y en ese sentido hay un proceso dinámico, digamos, de evasión y de modificación de lo normativo. Y en esa modificación, entonces, lo que está ocurriendo, por supuesto, es un cambio en las estructuras sociales, un cambio en las instituciones. Eh, el ejemplo a lo mejor más concreto que podríamos traer a colación y que podríamos discutir es la evasión de una tarifa de transporte, por ejemplo, saltarse un torniquete. Eventualmente es una evasión muy específica y emergente que adquiere cierta masa crítica en su momento y gatilla un proceso, o puede gatillar un proceso de transformación. Junto con eso, sí, perdón.
Entonces, lo normativo, el cambio social a través de lo normativo podría relacionarse con lo planteado por Morgan, ¿o no? Morgan en el sentido de... En el sentido de que estas fases, salvajismo, barbarie y civilización, cambian en torno a que va cambiando lo normativo, lo institucionalizado. yo diría que en el caso de En- Morgan, lo institucionalizado o las instituciones que finalmente surgen, que van desarrollándose, son consecuencia de, del desarrollo de tecnologías o de las invenciones que ocurren. Eh, por supuesto, justamente por eso decíamos que hasta cierto punto estas perspectivas o estas teorías eh, son interpretaciones de gran escala del cambio social, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Morgan, el desarrollo de la agricultura o de la técnica asociada a la agricultura genera un nuevo tipo de sociedad. Pero ¿qué significa que genere un nuevo tipo de sociedad? Significa que aparecen ciertas instituciones, cierta distribución de roles, por ejemplo, que están asociados a la práctica de la agricultura. Y eso para Morgan caracteriza un nuevo tipo de sociedad. Por supuesto, nosotros podríamos decir, como bien tú señalas, en algún momento es posible que esa nueva práctica, esos nuevos roles, esas nuevas instituciones queden plasmadas a nivel normativo. Y eventualmente allí podríamos decir, aquí hay un mecanismo normativo que está operando, porque se está institucionalizando el cambio. Eh, y en ese sentido estoy de acuerdo en que podríamos hacer una relación. Pero donde podríamos hacer más bien, discrepar un poco en el vínculo entre estos dos elementos, es que en Morgan el motor de la transformación es el desarrollo técnico o el desarrollo tecnológico o las invenciones o los descubrimientos. Eso es lo que va gatillando el cambio. Desde esta perspectiva de lo normativo como una herramienta de transformación, es la misma estructura normativa la que genera las modificaciones, porque es como, para hacer una analogía biológica, es como el esqueleto de los insectos, en cierta manera. Los insectos desarrollan lo que llamamos un exoesqueleto. Van creciendo, pero en la medida que crecen desarrollan esta capa rígida que los protege, como armadura, ¿cierto? Pero resulta que el insecto sigue creciendo en su interior. Entonces, como sigue creciendo, en algún minuto tiene que reemplazar la armadura que tiene y la desecha y desarrolla una nueva armadura. Entonces, en el caso de lo normativo, podríamos pensar que es esa estructura institucional que organiza cierta forma de vivir, cierta forma de relacionarse de las personas y de los grupos, de los colectivos, etcétera, y que en algún minuto esa misma estructura se vuelve limitante, se vuelve obsoleta incluso, podría ser. Y dado que se genera esa presión interna, entonces los individuos comienzan a subvertir la norma, comienzan a evadir la norma. Y es ese proceso de superación de la norma el que va a gatillar un proceso de desarrollo de una nueva estructura normativa. Y entonces ahí se manifiesta el cambio. ¿Se entiende? Yo Lo comprendo. pienso que ambas cosas dialogan, pero hay que visualizar en este caso cuál es el motor del cambio por una parte y cuál es la herramienta que está operando. Lo comprendo. Eh, bueno, otros dos mecanismos que aparecen descritos en el texto que estamos siguiendo, que podrían estar vinculados justamente al cambio social, a las causas del cambio social, son la aparición de personas de cualidades extraordinarias, digamos, grandes individuos que dejan un sello crítico en los grupos sociales con los cuales se relacionan o a los cuales lideran o sobre los cuales influyen, porque en este caso estamos hablando de líderes políticos, ideólogos,
eh, tiranos, profetas, etc. Incluso algún autor llegó a pensar, llegó a plantear la idea de que la historia universal no era más que la historia de las grandes personas que vivieron en el mundo. Y uno puede efectivamente tal vez reconocer una serie de personalidades que sin duda han desarrollado, han desempeñado un rol crítico en cierto momento. Desde Jesús hasta Hitler, por ejemplo, en roles muy distintos, pero que tuvieron un impacto crucial y muy significativo en el devenir de la sociedad, ya sea local o global. Eh, Podemos también, por ejemplo, considerar, bueno, y este impacto, estas grandes personalidades, eh, por supuesto, pueden, digamos, actuar para bien o para mal. Es decir, no tenemos que pensar en grandes hombres o grandes mujeres que necesariamente eh, tengamos que admirar, porque eventualmente su influjo sobre la historia puede ser muy negativo. El caso probablemente más paradigmático, más claro, podría ser el de Hitler. No podríamos negar la relevancia de su historia personal en la historia mundial. Y al mismo tiempo no podríamos negar lo negativo de esa influencia. También tenemos el caso de otras personalidades como Rosa Parks, por ejemplo, esta afroamericana, norteamericana, que se convierte en un símbolo de resistencia ante la segregación racial. Cada una de estas personalidades tiene un impacto que depende, por supuesto, del lugar y del contexto histórico en el que se desarrolla y por lo tanto también su impacto puede tener distintos alcances. No necesariamente tenemos que pensar en que se trata de personas extraordinarias que influyen a nivel global en todos los casos. También, por cierto, uno podría encontrar tal vez figuras para la historia local. Y como último elemento o mecanismo que se analiza y que se propone para la explicación de los movimientos sociales, perdón, de los cambios sociales, son los llamados movimientos sociales, los movimientos sociales como fuerzas de cambio. Hoy en día hay, yo diría, consenso en que los movimientos sociales son cruciales y son muy importantes, digamos, tienen mucha relevancia actual, mucha vigencia para el cambio social. Básicamente se trata, ¿cierto?, de un grupo de personas que se reúnen en torno a un propósito común de manera más o menos emergente. En general, de manera inicial, de manera poco organizada, con mucha espontaneidad. Y ocurre un proceso de desarrollo progresivo de los movimientos sociales. Y vale la pena a lo mejor detenerse un poquito en ese proceso, justamente por su pertinencia. En términos generales, los autores identifican estas 4 etapas en el desarrollo de los movimientos sociales. Un momento original o inicial, un proceso de movilización, un proceso de estructuración y finalmente el término del movimiento social. En su origen, lo que parece ser más o menos común a los movimientos sociales es que hay ciertas condiciones preexistentes, básicamente injustas o desiguales, que gatillan, ¿cierto?, un nivel de articulación. Y esa articulación
consiste justamente en una especie de proceso de construcción o de compartir significados de las personas que especialmente están siendo afectadas por esas injusticias o desigualdades preexistentes. Entonces, se inicia un proceso que podríamos decir de concientización. Así es que, iniciado ese proceso de concientización, comienza el incremento de masa crítica, se comienzan a sumar cada vez más personas al problema o a la problemática. Y eso es lo que llamamos propiamente un proceso de movilización. Inicialmente son los grupos afectados o interesados directos que están más comprometidos y más convencidos, pero ese grupo, por supuesto, está iniciando esta fase de consolidación de un cierto punto de vista, de ciertas posturas. Surgen en esta etapa líderes carismáticos que contribuyen a dar un relato o construir una narrativa que a su vez convoca a más personas para participar del movimiento social. Eventualmente este proceso crece lo suficiente para incluso alcanzar una fase de construcción ideológica en el cual los individuos se organizan, digamos, incluso pueden llegar a establecer un cierto nivel de organización interna, de estructuración o jerarquización. En este sentido, aquí aparece un conjunto de ideas, de creencias, de valores compartidos por el grupo que puede ofrecer una visión ideológica alternativa eventualmente a las condiciones iniciales, a las estructuras preexistentes sobre las cuales se quiere generar un cambio. Eventualmente incluso un proceso como este, en esta fase de estructuración, podría, y lo hemos visto creo yo en el caso de Chile, podría institucionalizarse, es decir, por ejemplo, convertirse o desarrollar una herramienta política como es un partido político, una herramienta política institucional, quiero decir. En esta fase entonces finalmente ocurre el término del movimiento social. Eventualmente, como un caso de éxito, y por lo tanto la natural desmovilización y disolución del grupo, porque se consiguió lo que se esperaba, o como un caso de fracaso en el cual el movimiento social incluso puede ser aplacado por la fuerza, si es que la estructura institucional no cede, no se abre a la transformación. Bueno, justamente en ese marco les voy a sugerir, probablemente algunos ya lo conocen, este breve extracto de un documental mayor en el cual se caracterizan, se comparten algunos puntos de vista en torno a los movimientos sociales en Chile hasta el año 2014. Lamentablemente no encontré una cápsula actualizada o más actualizada y suficientemente breve que nos permitan situar la idea de el fenómeno de los movimientos sociales en Chile para pensar en torno justamente al cambio de nuestra sociedad o a los cambios de nuestra sociedad en relación con los movimientos sociales como mecanismo de transformación, como herramienta de transformación. Van a encontrar ustedes este mismo video en el foro para que lo revisen y puedan reflexionar al respecto, así es que no lo vamos a ver aquí. Este extracto tiene una duración de 15 minutos, así que pueden dedicarle poco tiempo, pero significativo para esta reflexión. Para ir terminando, un par de reflexiones adicionales aparecen en el texto que son interesantes, justamente en esta línea de qué es lo que está ocurriendo con la transformación y qué mecanismos están
detrás de la transformación social, especialmente en una sociedad tecnocientífica como la nuestra. Es decir, no hay ninguna duda de la relevancia de la eh, omnipresencia de la ciencia y de la técnica en, diríamos, prácticamente todas las esferas de la vida humana actual. Aun cuando uno no esté directamente vinculado con la tecnología y con la ciencia, como esferas de conocimiento o como esferas de producción, inevitablemente muchos de los elementos de la vida cotidiana dependen de una red, de una estructura socio-tecnocientífica que nos permiten justamente acceder a una serie de, de productos eh, o de artefactos con los cuales vivimos. En ese sentido, bueno, muchos de nosotros estamos conviviendo diariamente con las redes sociales y estas redes virtuales, ¿no? Se hacen parte de nuestra dinámica cotidiana y transforman nuestra forma de relacionarnos y de vivir o de convivir. En ese sentido, el rol de Internet, del teletrabajo, de la teleeducación, lo que estamos haciendo, cómo esto está de alguna manera impactando en la forma en que se organizan las instituciones, en la forma en que organizamos nuestra propia vida. Y en la otra cara de esta misma moneda es justamente el que esta dinámica tiene un alcance global. Eh, podemos estar conectados, tenemos la posibilidad de estar conectados con cualquier parte del planeta prácticamente. Y no solo en términos virtuales, en términos telemáticos, sino también en términos físicos. Es decir, hoy día, bueno, salvo por las circunstancias que estamos viviendo, pero esto no va a cambiar en el largo plazo. La posibilidad de moverse a escala mundial, de desplazarse físicamente a escala mundial. Y aunque no nos desplacemos nosotros, se desplazan los productos, se desplazan los artefactos que utilizamos. Prácticamente un elevadísimo número de artefactos que tenemos en nuestra casa fueron fabricados en China, por ejemplo. Y dependemos de ese mercado global. O como, por ejemplo, el mercado de la entretención o del entretenimiento. Las películas que son producidas en distintos países y que nosotros consumimos. El mercado del videojuego, etc. Todo ese entramado tecnocientífico de alguna manera nos pone en relación con una sociedad global muy dinámica y que está sin duda incidiendo sobre la forma en que la sociedad se desarrolla y se vincula o se relaciona internamente. Bueno, hay algunas consecuencias interesantes que han tenido estos procesos. Tienen que ver con la desterritorialización, por una parte, esta, de alguna manera, disolución de las fronteras, tanto telemáticas como físicas, y por lo mismo señalan los autores, en cierta manera, un desinterés por lo cercano, en la medida en que, bueno, tenemos mucho acceso a información que proviene de distintos lugares en el mundo, y probablemente es mucho más fácil hoy en día informarse sobre lo que pasa en otro lugar del mundo que de lo que pasa en nuestro barrio, en 3 cuadras a la redonda. En cierta manera, el visualizarnos también insertos en esta llamada aldea global nos sitúa en una perspectiva también global. Es decir, lo interesante está justamente en mirar el fenómeno más grande, el fenómeno macro, y no tanto, parece ser, en el fenómeno contingente y particular que ocurre en nuestro alrededor más próximo. Por la misma dinámica de comunicación y de transformación tan vertiginosa en la que estamos,
parece ser que hay una cierta suerte de exaltación del cambio, de la fluidez, y por eso una especie de desprecio por la estabilidad. Y eso nos sitúa también en una perspectiva de una sociedad muy, muy dinámica, eh, o líquida, como dice Bauman, con una alta componente de riesgo. Y al mismo tiempo eso tiene un impacto político clave, porque eh, si es que como ciudadanos, como personas, estamos inmersos en una aldea o en un mundo globalizado, al mismo tiempo y eventualmente desarrollamos mayor interés por esos fenómenos a nivel de escala global, al mismo tiempo eh, ten, podemos llegar a percibir que nuestra capacidad de incidencia sobre esos fenómenos es prácticamente nula. Eh, es decir, hoy en día los fenómenos a escala global están determinados sin duda principalmente por decisiones de geopolítica a nivel de grandes potencias, por ejemplo, y a nivel de empresas transnacionales que toman decisiones que tienen impacto sobre las personas. Y la capacidad de incidencia en el nivel local es mínima. Y en ese sentido hay una especie de desprestigio o de desinterés por la política y por la democracia especialmente. A pesar de que la democracia nos abre una oportunidad, eh, al mismo tiempo nos sentimos hasta cierto modo frustrados con la posibilidad de intervenir sobre nuestra propia vida desde el punto de vista político. Eso da pie, por ejemplo, a la exaltación de la tecnocracia desde el nivel político, que justamente facilita o permite la exclusión de las personas de la toma de decisiones, porque se relega la toma de decisiones a los aspectos técnicos, es decir, a los expertos que pueden participar de la toma de decisiones. Y esto es, digamos, crítico en un escenario en el cual, además, nuestra sociedad está atravesada por problemas socioambientales y éticos que nos trascienden como generación, incluso. Justamente esa perspectiva ética es interesante porque, porque nos abre un campo de discusión a lo mejor más cercano o más concreto. En términos de Jonás, se plantea o se propone la idea de un principio de responsabilidad de nuestras generaciones respecto de las generaciones futuras. Básicamente porque reconocemos o nos hemos dado cuenta de que esta sociedad tecnocientífica en la que estamos es capaz de vulnerar la naturaleza. Tenemos capacidad para impactar negativamente en el mundo. Y en ese sentido, tenemos que hacernos una pregunta acerca del impacto de nuestras acciones. Esto es lo que plantean Jonás y Agassi, la idea de que como el futuro no está representado por ningún grupo político actual, como los que no existen todavía no tienen capacidad de opinión o de influencia sobre las decisiones que tomamos actualmente, entonces se hace necesario un principio de responsabilidad respecto del futuro. A lo mejor el llamado de Greta Thunberg en torno al cambio climático justamente es ese llamado a un principio de responsabilidad respecto del futuro. Y las mismas discusiones podríamos tener sin duda en torno a los procesos de cambio que como sociedad en Chile estamos enfrentando o vamos a enfrentar. Por ejemplo, de cara al proceso constituyente. Agassi ofrece una posibilidad para condicionar este principio de responsabilidad. La idea de que el sistema tecnocientífico que caracteriza nuestra sociedad sea capaz de autorregularse sobre la base de un sistema de valores, digamos,
consensuados o revalorizados. Y bajo la idea de que este sistema pueda operar optimizando ese conjunto de valores sin sacrificar unos por otros. Por supuesto, este es un campo de discusión y de debate completamente abierto. La cuestión es que parece ser central hoy en día en nuestro estado actual de cosas, que el cambio social está tensionado por estos dos polos. Por una parte, por el proceso de globalización y de dinamización que está además vinculado o orientado al riesgo, en cierta forma, y por otra parte, por este otro polo que nos revela, ¿cierto?, el impacto negativo a futuro que puede tener el curso social que estamos siguiendo, y por lo tanto hay una pregunta o un cuestionamiento ético respecto de cómo se transforma la sociedad de aquí en adelante, o cómo operar como individuos, cómo realizar acciones que favorezcan un cambio social, digamos, acorde con nuestras propias expectativas. Bueno, con eso finaliza el capítulo que queríamos revisar hoy día. Como les decía, quiero dejarles planteado la idea de una reflexión en torno al cambio social en Chile, a partir de la visualización de este video, y que justamente les pido comenten en relación a cómo es que, o si ustedes estiman que los cambios que nuestra sociedad ha experimentado han tenido alguna relación o han sido desencadenados por los movimientos sociales que hemos experimentado en nuestra historia social. Van a encontrar entonces en el aula virtual este taller, ¿cambia la sociedad por acción de movimientos sociales? Específicamente, ¿ha cambiado la sociedad en Chile por acción de los movimientos sociales? Es la pregunta que les quiero dejar planteada en el foro abierto en la clase de hoy día. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Hola, profe. Yo tengo una duda. Sí. Lamentablemente no pude asistir a la clase pasada, entonces estoy un poco perdido de los plazos de los talleres. O sea, sé que son por talleres ahora que se revisan, o sea, pero no tengo hasta cuándo hay plazo para poder realizarlo. Ya, yo les había indicado que, bueno, tenemos dos grupos de taller. Un primer grupo de taller hasta el receso anterior, los primeros 3 talleres, o 4 que estaban publicados, y ahora otro grupo de talleres que parten con este. Entonces, mi idea, lo que coloqué en la nueva calendarización, era cerrar hoy día el primer grupo de talleres. De los 4 yo les pedía responder 3. Y a partir de hoy día se abre este segundo grupo, que son solo 3 talleres, y de los cuales les voy a pedir responder 2. Como vi que todavía hay algunos que no han desarrollado los últimos 2 talleres, lo que voy a hacer justamente hoy día es cerrar la posibilidad de escribir en los 2 primeros talleres. Voy a dejar todavía abiertos los 2 segundos, digamos el tercero y el cuarto, y la próxima semana finalmente voy a cerrar esos últimos 2 talleres, para que tengan todavía la oportunidad de escribir si no lo han hecho. ¿De acuerdo? Profesor, gracias. Okay. Sí, gracias. Ya, súper. Profe, entonces serían del primer grupo los 4 o 3 de 4. No me quedó muy claro eso. 3 de 4. Ya. En el primer grupo de talleres
déjenme volver a verlos. Teníamos estos 4 que ya estaban publicados, entonces hay una primera evaluación que voy a hacer de 3 de ellos. Es decir, ustedes pueden responder 3 de los 4. Ahora voy a agregar otros 2 más y con eso vamos a obtener un segundo grupo de talleres, de los cuales les voy a pedir que al menos desarrollen 2. Ya. ¿Ya? Hoy día lo que sí voy a hacer es cerrar los 2 primeros, para que ya nadie más siga escribiendo en ellos, sino que se concentren en los siguientes. Ya, muchas gracias, profe. Ok.